Buenos días, buenos días, queridos, apreciadas y apreciados amigos. Aquí estamos, como de costumbre, todos los domingos a esta misma hora, 9 de la mañana, en nuestra estación de su preferencia, Turpial 107.1, para llegar a los lugares más recónditos del sur de Anzoátegui, del municipio Simón Rodríguez, a todas las comunidades, a los pueblos circunvecinos. Ahí ya la gente está pendiente desde muy temprana de la mañana para escucharnos, para hacer esa empatía del mensaje que le hacemos llegar a través de nuestro programa Equilibrio. Llegamos a todos ustedes, gracias pues a nuestro operador Diego José Rodríguez, en la coordinación como jefe de programación Amílcar Rodríguez Uray, en la gerencia de administración la licenciada Josefa Aliendres, y todos bajo la dirección general de Girio Ramón Aliendre, el 871 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y quien tiene el inmenso placer de hablarle para todos ustedes, su amigo de siempre, su amigo incondicional, el doctor Edgar Domínguez. Bueno, un programa más, como siempre, de costumbre. Después que salimos de nuestro programa, comenzamos a recibir mensajes, WhatsApp, donde nos formulan las preguntas de interés. Nuestro número de contacto, el 0412 839 7898. 0412 839 7898. Y quienes deseen seguirnos por las redes sociales, estamos en nuestra cuenta de Instagram como todo en minúscula, DR de doctor, DR, piso bajo Edgar Domínguez. Les repito, todo en minúscula, DR de doctor, piso bajo Edgar Domínguez. Ahí pueden ver nuestro programa en vivo, en video y todo. Ahí nos pueden seguir. Ya hay muchas personas que ya están sintonizándonos. Saludos para mi amiga, la doctora Elizabeth González, desde Madrid, España, quien está pues en sintonía. De igual manera pues Jesús Ortiz, mucha gente ya sintonizándonos. Bueno, las preguntas con más frecuencia son: ¿cuánto cuesta la consulta? La consulta cuesta $10 más el tratamiento que amerite el paciente según sea el caso. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la novena calle norte, entre la primera y la segunda carrera norte, diagonal a la Ferretería Z, donde quedaba antiguamente Texaco. Usted se para en la primera avenida, buscando el Liceo Fermín Toro, hacia el norte, buscando el Liceo Fermín Toro, y a 20 metros, pero apenas 20 metros de la primera avenida, ahí está afuera un aviso que dice Doctor Domínguez. Ahí estamos ubicados. La clínica del doctor Ron Díaz y la clínica del doctor Marín, José Miguel Marín. Ahí estamos, pasando nuestra consulta, que atendemos por orden de llegada. Le damos previa cita a los pacientes del interior del país, de otros estados, de otros municipios. Y bueno, atendemos por orden de llegada. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Y bueno, esas son las preguntas que nos hacen con más frecuencia. Nosotros mismos preparamos nuestras fórmulas que amerita el paciente, le hacemos todos los procedimientos,
dentro de nuestro espacio donde trabajamos. Un espacio muy acogedor y bueno, ahí estamos. Quisiera comenzar el programa del día de hoy comentándoles que nosotros, los médicos, sobre todo aquí en Venezuela, tenemos una gran desventaja, una competencia. Hoy en día, con el avance de la tecnología y todo esto, pues los pacientes y los familiares de los pacientes, cuando alguien presenta algún inconveniente de salud, algunos síntomas, inmediatamente acuden al doctor Google, el de internet, al doctor Google, a la doctora Wikipedia, donde inmediatamente se introducen y consultan de inmediato. Entonces, bueno, ahí por supuesto le va a aparecer la respuesta de lo que andan buscando, respuestas que son, digamos, incompletas, inconcisas, pero la gente acude a la consulta del doctor Google y de Wikipedia. Allí pues buscan la información, se automedican y bueno, no van al médico, no asisten al médico, sino que acuden de inmediato al doctor Google y a Wikipedia y allí pues encuentran la respuesta. De igual manera, van también a la farmacia y le preguntan al asistente de farmacia que qué será bueno para tal cosa. Y el asistente de farmacia de inmediato le da la recomendación. Tenemos esto y se lo va a tomar de esta forma, de esta manera. Y bueno, eso pues no debería ser así. Después vienen los males peores por este tipo de procedimiento incorrecto de usted abordar sus síntomas. Y bueno, eso trae graves problemas. Recientemente estaba yo en una farmacia y llegó una señora comprando Loperam, que está indicado para las diarreas, o mal indicado, mejor dicho, para las diarreas. Resulta que la diarrea se produce por aumento del peritalpismo del intestino. Si algo le cayó mal a usted, si algo usted consumió de manera tóxica, el organismo tiene que declararse de inmediato en emergencia y tiene que aumentar el peritalpismo para lograr vaciar todos esos elementos tóxicos que usted tiene. Y es una respuesta natural, fisiológica del cuerpo, aumentar el peritalpismo y producir la diarrea para eliminar todas esas toxinas que se están produciendo en el interior de su cuerpo. Y eso es muy beneficioso. Usted tiene que eliminar todo eso. Y sobre todo a veces cuando nos ataca la cándida, que es un hongo que vive con nosotros de manera permanente, pero que cuando se nos baja la defensa, la cándida nos ataca, aumentan mucho de volumen y bueno, producen muchos niveles altos de toxina y el cuerpo tiene que eliminarla de manera rápida e inmediata. Pero como a usted le incomoda la diarrea, usted viene de inmediato y acude al Loperam. ¿Cuál es el mecanismo de acción del Loperam? Inmediatamente va a actuar sobre el peritalpismo, va a frenar el peritalpismo de inmediato, a disminuir esas contracciones del peritalpismo y de inmediato a usted se le va a quitar la diarrea. Pero es una cuestión de inmediato porque produce esa paralización inmediata. Entonces, usted se corta la diarrea, pero usted se está quedando con toda esa carga de toxinas dentro de su cuerpo. Lo que usted debió eliminar no lo va a eliminar porque usted se automedicó,
su Loperam, y el Loperam pues produjo esa parálisis del intestino, y por supuesto pues que no va a seguir la diarrea. Ese Loperam, la loperamida, fue eliminado de la faz de la tierra en todos los países desarrollados del mundo. Solamente por acá, por estos lados de Sudamérica, todavía lo están vendiendo. Los desechos, esos desechos del Loperam, lo están todavía vendiendo. Y antes lo vendían, cuando existían los kioscos de periódicos, estas cosas, lo vendían también allí. Vendían el Alka-Seltzer, el Loperam, la aspirina en los kioscos de revistas, yo recuerdo eso. Bueno, pero lo importante es que no se debe acudir al Loperam. Eso está eliminado, ya eso está contraindicado, y eso pues puede causar efectos colaterales, como sería el hilio paralítico. Usted paraliza todo ese segmento del intestino, y entonces usted puede llegar a final término de una obstrucción intestinal, porque bueno, usted paró todas las evacuaciones, usted está recibiendo todas esas toxinas, usted se le puede producir el hilio paralítico, y allí usted va directo a una obstrucción intestinal, la cual amerita llevarlo a quirófano, a la mesa de cirugía, y bueno, allí le van a cortar un segmento de su intestino, producto pues el riesgo de tomar el bendito Loperam, la loperamida. Entonces eso no se debe hacer, tienen que tener mucho cuidado con eso. De igual manera, hay una situación con la bendita aspirina, el ácido acetil salicílico. La aspirina, el ácido acetil salicílico. Más de la mitad de la población del mundo está tomando la aspirina en su presentación de 81-82 miligramos. No preciso bien si es 81-82 miligramos. Bueno, y yo me voy a permitir contarle qué pasó con este medicamento, el ácido acetil salicílico, la aspirina, que también el Alka-Seltzer es una aspirina, para que ustedes lo tengan presente. El componente del Alka-Seltzer es aspirina. Tienen que tener cuidado con eso, con el Alka-Seltzer. Claro, le va a quitar el dolor de cabeza, le puede quitar el dolor de estómago, todo esto, pero porque es un analgésico, es una aspirina. Entonces, cuando salió por primera vez la aspirina, con ese mismo nombre, del laboratorio Bayer, alemán, yo presencié cómo llegaban los pacientes a la emergencia de los hospitales, y cómo habían pacientes en el servicio de medicina interna o de traumatología que llegaban pero engarrotados, no podían caminar por la artritis reumatoidea. Era impresionante el dolor, la inflamación de todas las coyunturas, de todas las articulaciones. Y bueno, la herramienta, estaban comenzando a salir los analgésicos pertenecientes al grupo de los AINE, analgésico, antipirético, antiinflamatorio no esteroideo, AINE, en esas siglas, AINE, analgésico, antipirético, antiinflamatorio no esteroideo. Bueno, y entonces existía pues la aspirina de 500 miligramos, y era impresionante que nosotros le indicáramos 500 miligramos cada 8 horas de aspirina a estos pacientes, y al siguiente día estos pacientes amanecían ya caminando y manifestaban no tener dolor, y ya la inflamación había cedido bastante, y bueno, a los 3 días ya esos pacientes estaban listos, salían ya de alta con estas indicaciones de aspirina de 500 miligramos cada 8 horas. Y la aspirina infantil de 100 miligramos para los niños, los adolescentes que llegaban con la fiebre reumatoidea.
Bueno, era impresionante los efectos del ácido acetilsalicílico de la aspirina. Pero posteriormente, a la vuelta de unos 5 años, nos percatamos, tuvimos que reaccionar de inmediato, nos percatamos que estábamos induciendo hemorragia digestiva. Como su nombre lo dice, ácido acetilsalicílico, es un ácido. Y entonces, bueno, eso iba a lacerar, eso iba a producir un impacto muy desagradable en la mucosa gástrica, en el estómago, iba a perforar el estómago, las paredes del estómago, ese ácido la iba a perforar, estábamos induciendo hemorragias digestiva superior. Era impresionante los pacientes desencadenando hemorragia digestiva. Y teníamos que quedarnos en la mirada frustrados sin poder hacer nada. El paciente se moría con la hemorragia digestiva. No había manera de cómo detener o cómo atender de inmediato a estos pacientes que desencadenaban la hemorragia digestiva. Las transfusiones de sangre era lo que podían ayudar y claro, cuando nos percatamos la suspensión inmediata del tratamiento con aspirina y bueno, algunos lograban superar, pero la mayoría llegaban era a la muerte producto de esta inducción con este ácido acetilsalicílico. Pero de inmediato la Bayer reaccionó y reconoció que, bueno, esa dosificación de aspirina de 500 miligramos, pues no se podía seguir utilizando. Entonces dijeron que la aspirina, si se utilizaba en menor miligramo, en mayor cantidad de miligramos, recomendando la aspirina infantil, actuaba como un excelente antiagregante plaquetario, Es decir, iba a evitar la formación de trombos más grandes que pudieran llegar al cerebro y obstruir una arteria del cerebro y prevenir pues o un infarto o prevenir un evento cerebrovascular. Entonces, que la aspirina a menor concentración de miligramos era excelente. Se dieron cuenta también que aún utilizando la aspirina infantil de 100 miligramos, todavía estaba produciendo problemas, trastornos gástricos, de gastritis erosivas, de úlceras estomacales. Y entonces, bueno, tuvieron que bajarse a estas aspirinas, a este ácido acetilsalicílico que están utilizando ahorita, de 81 a 82 miligramos, y lo tienen como el mejor antiagregante plaquetario. Y tienen los cardiólogos, con el respeto de los cardiólogos, y estos laboratorios tienen a más de la mitad de la población del mundo tomando este tipo de aspirina, que ya esta dosificación de 81 miligramos pues es casi un placebo. Pero bueno, la siguen utilizando. Ahora vamos a ver los resultados. Si esto es verdad, es cierto que esta dosificación de esta aspirina que están tomando todo el mundo ahorita favorece, previene de manera profiláctica que se produzcan los eventos cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares, infarto, insuficiencia cardíaca, todas estas cosas. Cuando revisamos las estadísticas, vemos el gráfico en que la mortalidad, es decir, las enfermedades y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, infarto, evento cerebrovascular, pues esa curva va ascendiendo, pero va ascendiendo de una manera acelerada. Ascendiendo. Si esta aspirinita tuviera un efecto beneficioso, pues viéramos en la representación del gráfico que
eso viniera descendiendo. Los hechos, los registros de mortalidad vinieran descendiendo, o se hiciera la curva de Gauss, o tuviera otro comportamiento, o una línea rectilínea, una línea horizontal, pero no, eso es en ascenso. Cada día se registran más problemas de evento cerebrovascular. Entonces, no nos debemos confiar en esto. Porque no lo digo yo, lo están diciendo las gráficas, los registros, las estadísticas del comportamiento, pues, de la morbimortalidad. Ahora bien, ante esta situación que se presentó con la aspirina de 500 miligramos y las hemorragias digestivas que desencadenaba este medicamento, bueno, gracias a Dios que apareció el primer protector gástrico, que fue la ranitidina. El que inventó la ranitidina, el que la descubrió, se ganó el premio Nobel de Medicina. Porque con la ranitidina, claro, era una dosificación de cada 6 horas, tenía que consumir pues la ranitidina para nosotros lograr proteger al paciente y sacarlo de la hemorragia digestiva. Entonces, a través de un mecanismo de acción, la ranitidina pues iba a bloquear los receptores H2 para evitar la segregación del jugo gástrico. Del jugo gástrico, que su principal componente del jugo gástrico es el ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico es el que impacta y bueno, tiene que actuar pues para desmenuzar los alimentos. Entonces, esta ranitidina iba a inhibir la segregación de jugo gástrico y por supuesto que iba a favorecer la recuperación más rápida de los pacientes que tuvieran problemas gástricos. Entonces, se estuvo utilizando por un tiempo, pero tenía efectos colaterales muy severos, sobre todo en el hombre. Producía ginecomastia, aumento de los pezones, producía, aumentaba mucho, o disminuía, mejor dicho, disminuía mucho la libido, la potencia sexual en el hombre. Y bueno, unos años después sale una segunda generación que se conoció como la cimetidina. Primero la ranitidina, después vino la cimetidina, la cual pues se iba a utilizar en menor dosificación, era cada 8 horas. Y bueno, producía menos efectos colaterales, pero aún inducía ginecomastia y también impactaba en la libido, pero menos que la ranitidina. Después salió otra generación llamada la famotidina. La famotidina, entonces en vez de 3 veces al día, era solamente 2 veces al día o una sola vez al día, si era de 40 miligramos. Entonces la famotidina pues tenía menos impacto, menos efectos colaterales que las otras dos anteriores, pero bueno, todavía, mucho menos, pero todavía con efectos colaterales. Después de esto, de estas 3 generaciones, ranitidina, cimetidina, famotidina, entonces apareció la familia de los omeprazoles. Omeprazol, lansoprazol, isoprazol, toda esta familia de los omeprazoles. Y entonces, bajo la denominación de protectores gástricos entre comillas, y les explico por qué. Cuando usted se dedica a comer, usted tiene que, la primera fase, la primera etapa del metabolismo comienza en la boca. Y usted comienza entonces tiene que hacerlo de manera correcta, de usted mantener las proteínas, los alimentos en la boca por cierto determinado tiempo que permita que usted logre masticar bien esos alimentos, triturarlos bien y dando tiempo que actúen las enzimas que están presentes en la saliva, las enzimas como la tialina, y bueno, que puedan desdoblar todos los carbohidratos
y usted pueda triturar el trozo de carne o el trozo de pollo, de pescado, usted lo pueda triturar con los dientes, para eso están los dientes, para eso está la boca, la gesticulación, el hecho de los maxilares, de la mandíbula, tiene esa presión en la boca precisamente para triturar estos alimentos. Pero como nosotros no dedicamos tiempo para comer, todo el tiempo andamos deprisa, andamos apurados de tantos compromisos que tenemos, entonces no nos dedicamos tiempo para comer, para masticar, triturar los alimentos, sino lo que hacemos es que tragamos, no masticamos, no hacemos el bolo alimenticio, que es esencial dentro de esta primera etapa del metabolismo, sino lo que hacemos es que tragamos. Entonces, el estómago, cuando estos alimentos llegan al estómago, pues ahí debe actuar el jugo gástrico. El jugo gástrico, para que este jugo gástrico en el estómago logre actuar sobre estos alimentos ya previamente bien masticados en la boca, pero bueno, llegan los fragmentos de comida, llegan enteros al estómago, y donde estos alimentos deben ser desmenuzados por la acción, por el efecto del jugo gástrico. Desmenuzados en forma de una pasta, como usted imaginarse un diablito, para ser pasado al hígado. Pero resulta que con estos protectores gástricos, entre comillas, nosotros vamos a inhibir, ya la familia de los omeprazoles actúan a través de otra forma, de otro procedimiento. Ellos actúan sobre la bomba sodio-potasio para inhibir la liberación del jugo gástrico. Entonces, si yo tranco la llave del jugo gástrico, no estoy produciendo jugo gástrico para la cámara digestiva, para la cámara gástrica, no está llegando, tranco la llave. Entonces, ¿de qué forma, de qué manera yo voy a lograr desmenuzar estos alimentos en el estómago? No hay jugo gástrico, lo tengo bloqueado, le tengo la llave cerrada con estos supuestos protectores gástricos. Entonces, los alimentos, así como están en trozos que no fueron masticados en la boca, cuando llegan al estómago no pueden ser desmenuzados porque no hay jugo gástrico. Bueno, así tienen que pasar entonces al hígado. Y el hígado tiene que asumir el trabajo de la boca, donde debieron haber sido masticados, triturados en la boca. Tengo que asumir el compromiso del estómago, donde los alimentos debieron haber sido desmenuzados por la acción del jugo gástrico y tampoco fueron. Entonces el hígado es el que tiene que morir finalmente reventado, haciendo el trabajo de la boca, haciendo el trabajo del estómago. Y entonces ahí es donde se produce el grave problema. Que los pacientes llegan con hemoglobina de 8, de 9, pero doctor, yo me alimento bien, mire, yo me desayuno bien, yo almuerzo bien, yo ceno bien, tengo una comida balanceada y tal. Sí, pero los procedimientos no se están llevando a cabo como debe ser. Y por lo tanto, usted no está absorbiendo los alimentos porque no se ha hecho el recorrido como debe ser. Entonces, bueno, eso pasa luego al intestino y todo viene una serie de complicaciones debido a esta situación. El paciente que dice que se siente cansado, agotado, el paciente que no duerme bien, que vas a dormir, si el hígado lo tienes trabajando allí. Entonces, hay una conexión directa de lo que ocurre en el intestino. Todo lo que ocurre en el intestino, repercute en el hígado, porque hay una comunicación directa a través de la arteria mesentérica que irriga todo el mesenterio de los intestinos, pero también lleva sangre al hígado. Entonces hay una comunicación directa. Esto es anatomía. Entonces, bueno, allí por supuesto pues que hay toda una perturbación del metabolismo. Y entonces estos protectores gástricos dejan de ser protectores gástricos. Lo que van a desencadenar una serie de problemas que van a aparecer más adelante en el paciente. Entonces el paciente, cuando toma estos protectores gástricos, bueno, como no está produciendo jugo gástrico, usted no va a sentir molestia en el estómago,
el ardor, la quemazón, todo eso. Entonces los protectores gástricos tienen, digamos, su posología, su indicación es precisa. Yo no le puedo mandar un medicamento de estos protectores gástricos, bien sea de las primeras generaciones, al último, famotidina, y no le puedo indicar de los isoprazoles, lansoprazol, omeprazol, por más de 10 días. 10 días son suficientes para nosotros curar, sanar una gastritis erosiva, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal. Con este tratamiento, este abordaje por tan solo 10 días es suficiente para nosotros sanar, curar, reparar el daño que hay en las paredes de la cámara gástrica del estómago. Pero nosotros tenemos que convencer al paciente que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Decirle al paciente, mira, solamente se te permite tomar café una sola vez al día, en la mañana. No puedes continuar tomando café 3, 4, 5 veces al día. Mira, no puedes consumir dulce, azúcares. Eso va a favorecer que aparezca nuevamente la gastritis. Mira, no puedes, evita comer harinas refinadas. Evita comer fritangas, frituras en la calle. Evita tomar refresco de botella, maltas. Todas estas cosas nosotros tenemos que reflejársela al paciente para que el paciente tome conciencia de los cambios en su alimentación. Y si el paciente sigue estos pasos, pues ya usted no tiene que tomar más nunca estas pastillas supuestamente protectoras gástricos como los omeprazoles. Ya usted cambió sus hábitos de alimentación y eso más nunca usted va a lacerar su mucosa gástrica ni nada. Entonces, esto es lo que se quiere, pues, que el paciente también aporte su voluntad de cambiar sus hábitos alimenticios para que más nunca sufra de gastritis y de úlcera gástrica, de este tipo de problemas. Entonces, esto es muy importante que la gente lo sepa, conozca, que entonces estos supuestos protectores gástricos resultan ser los medicamentos que es peor el remedio que la enfermedad. Y bueno, esto es bueno que todos ustedes lo sepan, qué ocurre, qué pasa con estos benditos protectores gástricos. ¿Y qué pasa y qué ocurre con la bendita aspirina, el ácido acetilsalicílico? ¿Y qué ocurre y pasa con todo lo que le hemos comentado en la mañana de hoy? Pues es bueno que ustedes estén al tanto de esto. Y bueno, también tenemos que decirle que tenemos nuestros procedimientos que hacemos en nuestra atención al público, a nuestros pacientes. Hay pacientes o familiares de los pacientes que a veces se hacen la interrogante y preguntan, doctor, pero usted ve por el iris, por el ojo, usted ve por un aparatico que lo conectan a uno y lo ve en la pantalla del computador. ¿Usted cómo examina al paciente? ¿Usted qué hace? ¿Qué aplica? Nosotros vemos que usted no explora, no examina al paciente. Bueno, vamos allá, vamos para allá. Miren, bueno, yo por lo menos lo primero que hago es establecer una empatía, una comunicación, digamos, a nivel espiritual con el paciente. Yo al escuchar y a verle la cara al paciente y escucharlo, darle la oportunidad que hable, que se exprese,
Y ahí se establece esa relación, esa conexión de la empatía. Pero es claro, eso uno lo va adquiriendo a través del tiempo, de uno ir subiendo para alcanzar la luz del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento, que solamente Dios te la puede dar. Y eso se adquiere, ese nivel de conciencia se adquiere, que son los niveles que logran alcanzar los maestros en una etapa más superior. Pero bueno, a todas estas, nosotros, todos los procedimientos que hacemos es para nosotros mejorar, reforzar la producción de ATP. Escuchen bien, ATP, que significa adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. Nuestras células tienen su principal estructura que se llama mitocondria. Nuestras células tienen que recibir el aporte de los nutrientes, de lo que uno come, que depende de lo que uno coma, serán de buenos nuestros aminoácidos, bueno, regular o malo, nuestros aminoácidos. Es la forma de la célula recibir el aporte nutricional. Y debe de recibir también el aporte de oxígeno a través de esta estructura que es la mitocondria, para que se dé inicio al proceso de fosforilación oxidativa, que viene siendo el ciclo de Krebs. Y se llama así ciclo de Krebs en reconocimiento al científico que logró poner en evidencia es todo este proceso bioquímico intracelular. Y bueno, en reconocimiento a Hans Adolf Krebs, un alemán que se ganó el premio Nobel de Medicina, y su principal colaborador, el doctor Fritz, bueno, lograron demostrar todo este procedimiento bioquímico para finalmente formar la molécula, la unidad de ATP, adenosín trifosfato. Y este adenosín trifosfato, este ATP, lo que te va a dar, lo que te va a aportar es mucho más energía, mucho más fuerza, mucha más espiritualidad, te va a elevar tu nivel de espiritualidad. Y entonces, con esto, si nosotros logramos remontar la producción de unidades de ATP, pues nosotros curamos todo. Cubrimos al paciente de todo lo que sea. Porque la propia célula va a tener la propiedad de autorregularse, de llegar a lo que se llama la homeostasis, que es el conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, elevar la producción de las unidades de ATP. Y con eso nosotros regulamos, si usted tiene problemas, logramos subir, reforzar su sistema inmunológico, su sistema hormonal, todo. Regulamos todo. Y ahí usted va a comenzar a sentir la sensación de bienestar, de sentirse mejor, de sentirse más activo, con más fuerza, con más voluntad. Y de esa forma es que nosotros abordamos a nuestros pacientes. Todo lo que hacemos es con el propósito de aumentar los niveles de ATP. Y el paciente va a comenzar a ver los cambios inmediatamente. Entonces, nosotros hacemos el procedimiento de lo que se llama el ozono mayor, que es que le sacamos una bolsita de sangre, de 200 ml de sangre, y esa sangre nosotros la vamos a mezclar, la vamos a impregnar con este gas que se llama ozono, que viene siendo un oxígeno más puro, más concentrado, más nutritivo, porque tiene una molécula más de oxígeno, es O3. Y con esto nosotros logramos pues aumentar estos niveles de ATP. Son 3 procedimientos que nosotros recomendamos de la bolsita de la sangre y se hace vía intermedio. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Entonces se le hacen los 3 procedimientos de la bolsa de la sangre impregnada con ozono.
Pero en el primer procedimiento nosotros le vamos a colocar un suero que se llama suero oxigenante. Este suero oxigenante, que está compuesto por peróxido de hidrógeno, manganeso y magnesio, con esto nosotros vamos a lograr reforzar lo que es la parte cognitiva del cerebro. Y debemos de atender esta situación de la parte cognitiva del cerebro, porque nuestras neuronas, que son las células del cerebro, están inflamadas, están irritadas, están dislocadas. Nosotros debemos bajar esos niveles de irritación, de inflamación de nuestras neuronas del cerebro para que se pueda mejorar la conexión, la unión, la integración de las neuronas. Y al ocurrir este fenómeno de integración de las neuronas, se va a producir la sinapsis, que viene siendo la liberación de los neurotransmisores, de la bioquímica cerebral, de las catecolaminas, donde está la serotonina, la dopamina, la adrenalina, todos estos neurotransmisores, que es la bioquímica cerebral, y vamos a lograr mejorar las funciones de nuestro cerebro, evitando así, por supuesto, llegar a un estado de demencia senil o de un Alzheimer. Con este procedimiento que hacemos de la bolsita de la sangre y posteriormente con el aporte de este suero oxigenante que le digo que tiene peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, para que lo sepan, es agua oxigenada. Es agua oxigenada. Pero esta agua oxigenada, cuando entra en contacto con su sangre, inmediatamente por acción de una enzima llamada catalasa, va a desdoblar en dos fracciones, la fracción de agua y la fracción de oxígeno, del agua oxigenada, por eso se llama agua oxigenada. Entonces, al llegar a la sangre por acción de esta enzima, la catalasa, va a separar la fracción de agua y la fracción de oxígeno. La fracción de oxígeno va a ser inmediatamente atrapada, recuperada por la acción de otra enzima que se llama citocromo P450, que va a lograr atrapar esta molécula de oxígeno y la va a trasladar hasta las células, donde la célula pues la va a aprovechar para lo que ya hemos explicado, para llevar a cabo pues el proceso del ciclo de Krebs. Entonces, ese es el primer procedimiento que hacemos con la bolsa de la sangre y este aporte de este suero oxigenante. En el segundo procedimiento que nosotros hacemos con la bolsa de la sangre y el ozono, entonces colocamos un cóctel que se llama cóctel osteoarticular. Este cóctel contiene complejo B extra fuerte concentrado, oligoelementos, minerales, manganeso, magnesio, glutatión y la fórmula osteoarticular, que va a trabajar en la forma de reforzar todos sus ligamentos, cartílagos, las articulaciones, todo esto. Porque a medida que las personas van envejeciendo, se van perdiendo pues estos elementos esenciales. Usted va perdiendo masa muscular, va perdiendo colágeno, va perdiendo oligoelementos, minerales, de las cuales usted tiene que dedicarse a recuperar eso. Todo esto, para nosotros entonces allí actuar con los elementos anti-envejecimiento, para nosotros detener o aminorar el proceso de envejecimiento. Porque bueno, hasta hace poco creíamos que el envejecimiento era un proceso biológico, fisiológico, normal, que nosotros teníamos que esperar, achantarnos a esperar envejecer. No, hoy por hoy la ciencia médica ha determinado que el envejecimiento es una enfermedad más de la cual debemos de saber atender. Y a eso nos hemos dedicado, a atender el envejecimiento. Y para atender el envejecimiento debemos de detener, de disminuir el envejecimiento celular. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aportando todas estas series de oligoelementos, minerales, manganeso, magnesio, glutatión, la fórmula osteoarticular para reforzar todas las articulaciones, todo esto. Porque la meta es
a la vuelta de 4 o 5 años es que nosotros vamos a lograr vencer por todo y vamos a aplicar el rejuvenecimiento de los órganos. Y con este logro, esta meta que nos hemos trazado, los médicos, por supuesto que estamos dentro de esta línea de medicina biológica, nosotros al lograr revertir el envejecimiento de los órganos, llegar al rejuvenecimiento de los órganos, no va a haber más enfermedades. Así como lo escuchan, no va a haber más enfermedades porque órgano que se enferme, órgano que vamos a rejuvenecer inmediatamente, lo vamos a recuperar. Y esto va a traer cambios, digamos, muy importantes en la industria farmacéutica. Porque, bueno, toda esta industria farmacéutica llevará la tendencia a desaparecer con estos procedimientos. Y esto se logró gracias al descubrimiento de un médico científico japonés que en el año 2006 logró hacer un experimento de un sapo joven, vigoroso, y un sapo viejo, acabado, ya en víspera de la muerte. Este médico logró aislar entre más de 20.000 genes, logró aislar los 4 genes, escuchen bien, los 4 genes que tienen que ver con el envejecimiento. Y logró obtener de este sapo nuevo, joven, obtener los 4 genes y se lo pasó a este sapo viejo, que ya estaba en víspera de morirse. Y este sapo viejo de inmediato logró obtener la misma edad y la misma contextura de este sapo nuevo. ¡Wow! Esto fue milagroso. Y de allí, en el año 2012, este médico japonés logra obtener el Premio Nobel de Medicina. Y de allí es que está centrada ahorita la ciencia. La ciencia médica está centrada ahorita en esto. Y no es que la ciencia médica está sola para todos estos avances que estamos haciendo ahorita para llegar a obtener esto. Ahorita se han integrado pues la ciencia biológica, la ingeniería genética, la ingeniería química. Todos estamos, digamos que, agrupados para ir en el avance, porque así como va de una manera muy acelerada el avance tecnológico, wow, los celulares, los Android, la inteligencia artificial, todas estas cosas, bueno, nosotros en la ciencia médica también hemos tenido que apresurarnos para estar a la par y apresurarnos en lograr estos nuevos cambios que vienen. Porque recuerden una cosa, que la ciencia ficción del ayer, del antier, de hace 200 años, de Julio Verne cuando escribió sus libros, esa ciencia ficción de esos tiempos es la ciencia real de hoy. Es la ciencia real de hoy. Y la ciencia ficción de hoy será la ciencia real del mañana. Es decir, que nosotros vamos a lograr vencer las enfermedades. Y la tendencia que llevamos es que a la vuelta de 15 años, 20 años, vamos a matar a la muerte. Vamos a acabar con la muerte. Usted podrá morir, claro, si le meten 5 tiros. Usted podrá morir en un accidente de tránsito. Pero por enfermedades, por degeneración de su cuerpo, por envejecimiento de su cuerpo, no. Eso lo vamos a detener, lo vamos a revertir. Esa es la tendencia. Y por lo menos para yo estar informado de todas estas cosas, uno tiene que estar sintonizado con todo el grupo de médicos, investigadores, científicos, donde, bueno, yo, gracias a Dios, pertenezco pues a un foro donde allí pues
hacemos nuestras conferencias, exponemos todos nuestros puntos de vista, damos nuestros aportes y bueno, lo que les puedo decir es que casi todos los científicos se han mudado para la hermana República de Colombia. Y les explico por qué. En Europa son muy estrictos, muy sigilosos con el problema de los ensayos clínicos. Incluso pues, incluso a nivel de los animales, por la ley de protección de los animales, ya no se pueden incluso ni hacer ensayos clínicos con los animales. Entonces eso está muy controlado. Y en Estados Unidos ni se diga. Eso está muy controlado y entonces pues no se puede, muy restringido. Pero en Colombia sí han hecho un abanico de apertura para los médicos científicos, investigadores que quieran hacer sus experimentos, sus ensayos clínicos, incluso en humanos. En Colombia hay mucha gente dispuesta pues a prestarse para estos ensayos clínicos. Y claro, pues todos están trabajando pues en Colombia, llevando adelante todos estos ensayos clínicos. Incluso fíjense que esto que pasó con los sapos, también lo hicieron con unos ratones ciegos, que estaban ciegos, y se le hizo el mismo procedimiento de ratones que no eran ciegos, que estaban bien, en perfectas condiciones, pasaron estos genes para estos ratones ciegos y estos ratones recuperaron su visión. Entonces, estos son soportes científicos, de evidencias científicas de todo lo que se ha logrado avanzar y llegar. Bueno, bien, hemos llegado pues ya a las 9:55, al final de nuestro programa por el día de hoy, reiterándole nuestra invitación para el próximo domingo, Dios mediante, cuando estaremos nuevamente con todos ustedes. Hasta entonces, y 1.000.000 de gracias por su amable sintonía. El Centro Médico de la Doctor Edgar Domínguez, en la búsqueda de liberar una calidad.